Saludos a todas y todos, bienvenidos a su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, una propuesta semanal de nuestra Alta Corte que procura difundir la cultura constitucional en el país. Aún seguimos en situación de riesgo con la pandemia del coronavirus, pero el país ha iniciado el proceso de descalamiento para reactivar la economía. Por ello, conversamos esta semana en la entrevista con el doctor Miguel Núñez sobre las medidas que se han ido adoptando para asegurar la vuelta a la normalidad económica del país. En el reportaje vamos a conocer acerca de la protección del medio ambiente, además de nuestros acostumbrados segmentos: reflexión para vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Y para dar inicio vamos a conocer las noticias de las semanas. Adelante. Noticias TC. Gracias, compañeros, por acompañarnos en esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es un placer acompañarles y en esta ocasión desde mi hogar, llevándoles las principales informaciones generadas por nuestra Alta Corte. Comencemos de inmediato. Los jueces del Tribunal Constitucional están sesionando de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19 que afecta al país y al mundo. En estas sesiones virtuales se han conocido expedientes de acción directa de inconstitucionalidad y también en materia de amparo. El Tribunal Constitucional conoció y decidió varios expedientes sobre acciones directas de inconstitucionalidad, revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y un recurso de casación declinado por la Suprema Corte de Justicia durante las sesiones virtuales celebradas esta semana, en la que participaron las juezas y jueces que integran el Pleno. En el expediente número TC-01-2019-0008, interpuesto por Wilde Escolástico Quirós, el 21 de marzo de 2019, contra la segunda parte del artículo 33 de la Ley número 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, se decidió rechazar la acción y consecuentemente declarar la conformidad de la norma atacada con la Constitución de la República. En cuanto al expediente número TC-01-2019-0005, incoado por Gregory Castellanos Ruano, contra la ley número 66 y 69 de la ley número 3-19, que crea el Colegio Dominicano de Abogados, la decisión adoptada es rechazar la acción y consecuentemente declarar la conformidad de las normas atacadas con la Constitución de la República. Sobre el expediente número TC-04-2017-0215, interpuesto por Mediterránea Engineering SRL contra la sentencia número 249-05-2017 SSEN 00187, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 1 de agosto de 2017, la decisión adoptada es rechazar el recurso y consecuentemente confirmar la sentencia objeto del mismo. En el expediente número TC-04-2016-0032, incoado por los señores Adán Pochi Espinal y Rafael Cornelio Cueto, contra la sentencia número 253 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 2 de septiembre de 2015, se decidió declarar inadmisible el recurso. Asimismo, se conoció también el expediente número TC-04-2016-0026, interpuesto por la señora Asia Jacqueline Pérez Reynoso contra la sentencia número 676-15, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Noel, en fecha 26 de junio de 2015. La decisión adoptada es declarar inadmisible el recurso en cuestión. Además, fue conocido y decidido el expediente TC-04-2019-0147, incoado por el señor Natanael Guzmán Beltré, contra la sentencia número 790 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 25 de septiembre de 2017. En este caso, la decisión tomada es rechazar el recurso y confirmar la sentencia recurrida. En el expediente número TC-04-2019-0094, interpuesto por la señora Idenice Altagracia de Jesús Taveras contra la sentencia número 247, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 10 de abril del año 2017, se decidió rechazar el recurso y confirmar la sentencia atacada.
De su parte, se conoció también el expediente número TC-04-2019-0136, incoado por Granos Nacionales S.A. contra la sentencia número 13-2019 dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 30 de enero de 2019. La decisión adoptada en este caso es rechazar el recurso en cuestión y por tanto confirmar la sentencia recurrida. En cuanto al recurso de casación declinado por la Suprema Corte de Justicia, el expediente número TC-08-2012-0057, interpuesto por el ingeniero Emerson Eusebio Ponciano en calidad de alcalde del Ayuntamiento Municipal de Vallaguana, contra la sentencia número 080-2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monteplata, en fecha 28 de abril de 2010, se decidió acoger el recurso, revocar la sentencia atacada y declarar inadmisible la acción de amparo. El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la pandemia del COVID-19. La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza del Tribunal Constitucional, puso a circular su más reciente libro titulado La vinculatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico dominicano. La obra está disponible en versión electrónica o ebook y puede ser adquirida a través de la plataforma Amazon Kindle. A juicio de la autora, en esta época de confinamiento por la amenaza de una pandemia como el COVID-19, decidí lanzar el libro que escribí hace 2 años en modalidad electrónica, y de esta manera nos aseguramos de que nadie estará expuesto al virus. Además, las personas pudieran tener más tiempo para leer, especialmente sobre un tema como el que abordo en la obra, que amerita retomarse, debatirse y especialmente resolverse. La jueza reconoce que el tema que da título a su libro ha generado controversias, y justamente por ello lo trata con rigor y responsabilidad. Esta primera edición de la obra será a beneficio de la Fundación Dominicana de Autismo. La magistrada añadió que se trata de su 7º libro, aunque es el primero que se autopublica a través del gigante de ventas Amazon, lo cual le brinda la oportunidad de ponerlo a la disposición de millones de personas alrededor del mundo. Continúe informándose a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias, pero mejor aún, las publicaciones del Tribunal Constitucional que están totalmente gratuitas por este periodo especial en nuestra página web. Es todo en este resumen informativo en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, soy Tomás Marte y es un placer acompañarles. No le cambie porque cuando regresemos, mucho más contenido. No siempre contamos con recursos bibliográficos para conocer la historia constitucional del país, aspectos relevantes de la Constitución vigente y otros para la formación constitucional nacional. Por ello, el Tribunal Constitucional, en estas circunstancias por las que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus, ha querido poner a disposición de la ciudadanía de manera gratuita, mientras dure el estado de emergencia, distintas publicaciones que se han ido difundiendo a través de nuestra actividad editorial. Y lo hacemos con la finalidad de contribuir a la formación constitucional del pueblo dominicano y para ayudar a que la gente se quede en su casa y cuente con materiales que le permitan ir conociendo un poco más acerca del constitucionalismo del país. Recuerden, esta campaña estará disponible mientras dure el estado de emergencia, así que vamos a aprovechar y a leer acerca de la Constitución Dominicana en el portal web del Tribunal Constitucional. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Una gran parte de la sociedad dominicana desconoce que nuestro patricio Juan Pablo Duarte fue el autor de un proyecto de ley fundamental destinado a regir los destinos de la República Dominicana. Y por eso el Tribunal Constitucional tuvo que hacer una edición comentada por los jueces de alta corte, sobre todo por los del Tribunal Constitucional, sobre el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que fue rescatado por su hermana Rosa Duarte, pero no hay dudas de que es un gran instrumento inspirador para regir la sociedad dominicana. Para conocer acerca del proyecto de ley fundamental de Duarte comentado por jueces de las altas cortes, puedes acceder al portal web del Tribunal Constitucional, pestaña Servicios, Publicaciones. También puedes descargarlo directamente a través del siguiente código QR. Artículo de la Constitución. Artículo 208. Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Párrafo. No tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos. Artículo de la Constitución. Uno de los segmentos más esperados en la actualidad es Reflexión para vivir en Constitución, en el que el presidente del Tribunal Constitucional aborda un tema significativo para la construcción de la cultura constitucional. ¿De qué hablará esta semana el doctor Milton Rey Guevara? No se muevan, porque enseguida lo sabremos. Compatriotas, hay un tema que siempre es de interés de los estudiosos del derecho constitucional, y más en esta época que vive la República Dominicana. Me refiero a la cuestión de la vicepresidencia de la República, es decir, ¿cuándo aparece en la historia constitucional dominicana la vicepresidencia de la República? Creo que todos ustedes saben ya que en nuestra primera constitución del 6 de noviembre del año de 1844 no hay vicepresidencia de la República. ¿Cuál es la explicación de eso? Sencillamente, ya ustedes saben que la Constitución haitiana de 1843 fue una fuente esencial de la primera constitución nuestra de San Cristóbal. Esa constitución haitiana de 1843, de la cual copiamos 113 artículos, no tenía
la institución de la vicepresidencia de la República, a pesar de que esa constitución haitiana establecía la República Haitiana. Entonces, si nosotros estuvimos influenciados por la Constitución norteamericana de 1787, que creó la presidencia y la vicepresidencia, no pudimos tener vicepresidencia porque la Constitución haitiana de 1843 no la consagraba. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuándo surge la vicepresidencia? Sencillamente con la creación de los Estados Unidos de Norteamérica, donde por primera vez aparece la figura del presidente de la República y la figura de la vicepresidencia de la República, el vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos se creó por vez primera el régimen republicano y presidencial. ¿Qué quiere decir republicano? Que es un régimen que establece una república. No necesariamente. Lo esencial del régimen republicano es que los gobernantes se eligen por un periodo determinado. 4 años, 5 años, 6 años, 2 años, 7 años. Eso por oposición a lo que acontece en el régimen de la monarquía, donde el monarca rige, reina por tiempo indefinido y el poder se transmite a través de la herencia. Por eso es que surge en los Estados Unidos, con el régimen republicano, la figura de la vicepresidencia de la República. El primer vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica es John Adams, elegido en el año de 1789, al mismo tiempo que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, que duró 2 periodos y que terminó en el año de 1797. Y por supuesto Adams fue vicepresidente en las 2 oportunidades. Fíjense qué curioso. Una vez a John Adams le preguntaron que qué pensaba él de la vicepresidencia de la República. Y esta fue la respuesta de John Adams, que fue 2 veces vicepresidente de la República y fue el segundo presidente de los Estados Unidos, porque él sustituyó después de su segundo periodo a George Washington. ¿Cuál fue la respuesta de John Adams? Dijo: la vicepresidencia es la más insignificante de las funciones públicas que la mente humana ha podido concebir. Imagínense ustedes qué juicio el del hombre que fue 2 veces vicepresidente y que posteriormente fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, en los Estados Unidos, el vicepresidente tiene una función específica y es que preside el Senado de los Estados Unidos, pero lo hace solamente en determinadas oportunidades y cuando se produce un empate en las votaciones senatoriales. Y entonces el voto de él decide, porque en los Estados Unidos hay 50 estados. Cada estado tiene 2 senadores. 50 por 2 son 100 senadores. Es decir, que hay un número par. Si hay una votación que queda 50-50, entonces se llama al vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que decide con su voto. Normalmente en el Senado hay una especie de speaker que es el que preside las sesiones. En los Estados Unidos, durante muchos años, el vicepresidente solamente estaba para sustituir al presidente en caso de muerte, de renuncia o de destitución. Pero con los años, ya muy entrado el siglo XX, en los Estados Unidos se aceptó que el vicepresidente puede sustituir temporalmente al presidente sin que se haya producido su renuncia, su muerte o su destitución. Vamos a poner un ejemplo.
Cuando el presidente Reagan pues sufrió un atentado y estuvo hospitalizado y en recuperación, pues naturalmente el vicepresidente George Bush, padre, pues ejerció la presidencia de los Estados Unidos. Y así, en los años subsiguientes, ha habido, digamos, un conferimiento de atribuciones específicas al vicepresidente, sobre todo en materia de política exterior. Eso no lo hacen todos los presidentes. Eso depende del presidente, que diga, bueno, le voy a encomendar visitar países, seguir la política exterior, mejorar las relaciones con Europa o con Asia, de manera que el vicepresidente normalmente hace lo que el presidente le señala. Por eso, cuando el general de Gaulle pensó en la Constitución francesa de la Quinta República de 1958, Michel Debré, que fue uno de los padres de esa Constitución y que fue primer ministro en el gobierno del general de Gaulle, le preguntó al general de Gaulle: general, ¿usted qué quiere? ¿Un régimen presidencial fuerte con una elección del presidente de la República por el sufragio universal, el sufragio que no tenga ningún tipo de restricciones? ¿Usted quiere un vicepresidente? Y el general de Gaulle le contestó a Michel Debré: mi querido Michel, yo no quiero un viudo. Yo no quiero viudo. Y Francia se quedó sin vicepresidencia de la República y se ha quedado así. En la República Dominicana, en la Constitución del año de 1844, no existió la vicepresidencia. La vicepresidencia se crea en las constituciones, que fueron dos reformas constitucionales del año de 1854, la reforma de febrero y la reforma de diciembre. Y el primer vicepresidente que registra la historia dominicana fue el general Manuel de la Regla Mota. Naturalmente el presidente era Pedro Santana. Ahí es cuando se crea por vez primera la vicepresidencia en la República Dominicana. Eso continuó en el año de 1858 y en la próxima entrega veremos cómo ha transcurrido en las constituciones de nuestro país la incorporación o no de la vicepresidencia de la República. Veremos también cómo paulatinamente se le han ido otorgando funciones específicas a la vicepresidenta o al vicepresidente, de manera que no sea, como decía el general de Gaulle, un viudo o una viuda del presidente. Hasta la próxima. Reflexión para vivir en Constitución. Una gran parte de la sociedad dominicana desconoce que nuestro patricio Juan Pablo Duarte fue el autor de un proyecto de ley fundamental destinado a regir los destinos de la República Dominicana. Y por eso el Tribunal Constitucional tuvo que hacer una edición comentada por los jueces de alta corte, sobre todo por los del Tribunal Constitucional, sobre el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que fue rescatado por su hermana Rosa Duarte, pero no hay dudas de que es un gran instrumento inspirador para regir la sociedad dominicana. Para conocer acerca del proyecto de ley fundamental de Duarte comentado por jueces de las altas cortes, puedes acceder al portal web del Tribunal Constitucional, pestaña Servicios, Publicaciones. También puedes descargarlo directamente a través del siguiente código QR. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo.
Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El reportaje. Continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros sumamente contentos de poder conectar nuevamente con todos ustedes como cada semana. En el reportaje de esta semana abordamos el Día Internacional del Medio Ambiente, a propósito de su conmemoración este 5 de junio. Esta importante fecha fue instituida en el año 1973 por la ONU con el único objetivo de sensibilizar a las naciones del mundo sobre el cuidado del medio ambiente. Disfrútenlo. El 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, instituido por la Organización de las Naciones Unidas ONU mediante su resolución 2994 del 15 de diciembre de 1972 y que comenzó a celebrarse a partir de junio de 1974. Del seno de esa organización mundial surgió también la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocido por sus siglas PNUMA. Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible. Con esos objetivos, la ONU procura garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Y por esa razón, a partir de esa fecha se realizan múltiples actividades en procura de fomentar la conciencia y la acción global en favor de un medio ambiente vivible para todos. El 5 de junio de cada año es una fecha que cada ser humano debe recordar y mantener presente. Es el Día Mundial del Medio Ambiente, día que amerita una celebración adecuada y que, en nuestro caso como país tropical, no podemos quedarnos atrás. Esta celebración debe llevarnos a una profunda reflexión sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y sobre qué herencia, en términos de planeta, le estamos dejando a las presentes y futuras generaciones. Cada año, el 5 de junio, resulta una fecha especial para concienciar al mundo sobre un mejor cuidado del medio ambiente y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En la Constitución de República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010 por primera vez en la historia constitucional del país, se incorpora toda una serie de preceptos destinados a la forma en que deben ser aprovechados los recursos naturales. Además, en nuestra Carta Sustantiva se expone la forma para la debida protección del medio ambiente, en beneficio de los habitantes de nuestro mundo, por ejemplo, un principio de precaución que exige a los poderes públicos y privados tomar las medidas que fueran necesarias para su debida conservación. Se plantea también realizar una explotación de los recursos naturales que impliquen su protección y el restablecimiento a su estado natural si resultare alterado. Dentro del amplio catálogo de derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución, en su artículo 67, numeral 1, se hace mención a el derecho al uso y goce sostenible de los recursos naturales, a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y la naturaleza. En el Estado social, democrático y de derecho está el deber de adecuar y orientar sus políticas no solo a la búsqueda de un desarrollo económico, sino que éste sea sostenible particularmente en términos medioambientales. En consecuencia, el derecho al medio ambiente resulta determinante para el libre desarrollo de la personalidad, al ser garante de aspectos relevantes de la dignidad humana e imprescriptible para asegurar una adecuada calidad de vida. Se recuerda que el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia TC 016713 del 24 de septiembre del 2013, estableció claramente la supremacía de los derechos de prevención del medio ambiente para justificar su decisión de prohibir la explotación del lomo migrante, decisión que resultó de un proceso de amparo
del que fue apoderada esta alta corte. Como órgano supremo de la interpretación y control de la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional actuó con la más justa dimensión en el interés de la preservación del medio ambiente como parte del sostenimiento ecológico del planeta, la protección de los recursos ecosistémicos, hidrológicos y de biodiversidad existentes en cada estado. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Miguel Núñez, quien es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Además es pastor y teólogo. Con él vamos a conversar, con el médico precisamente, sobre las medidas que se han ido adoptando en el país para iniciar el proceso de descalamiento del COVID-19 para reinsertarnos en la nueva normalidad, la covidianidad. Y quisiera iniciar precisamente esta conversación, doctor, sabiendo cuál es su opinión acerca del estado de situación actual de riesgo en el país frente a la pandemia del coronavirus. La pandemia tiene una curva, no importa el tipo de pandemia que sea, ellos nunca duran para siempre. Y la Universidad Tecnológica de Singapur proyectó hace como un mes más o menos el término del fin de la pandemia a nivel global, y ahora hablo de fechas, y el fin de la pandemia por naciones. Y a mí me causó curiosidad que yo no esperaba encontrar a la República Dominicana, un país tan chiquito, entre las naciones proyectadas, pero ellos la tenían ahí. En esencia, ellos tienen la pandemia como que ya terminando el 95-98% de la misma, que se hace a final de agosto, septiembre. De nuevo, eso es una proyección, eso no es una predicción, ni eso es algo dogmático, eso es algo que ellos entienden que podría pasar dado una serie de cálculos y estudios basados en pandemias anteriores. República Dominicana la tenían para final de mayo, como que el 95% de la pandemia pudiera estar ya desaparecida. Yo creo que eso fue prematuro aún en su momento, pero a mí no me sorprendería si ese fuera el caso a final de junio o final de julio. No es que no vamos a ver COVID el resto del año, yo creo que vamos a ver COVID el resto del año. Vamos a tener casos, como vemos casos de flu y vemos casos de dengue. Pero nosotros no tenemos un brote de flu, nosotros no tenemos un brote de dengue, nosotros tenemos ahora mismo casos aquí y allí. Yo creo que eso es muy posible que lo vamos a continuar viendo y por eso es que tenemos que hablar de aprender a vivir con el COVID. Pero yo creo que posiblemente nosotros estemos del otro lado del pico y de la montaña y estemos bajando y continuemos en esa dirección. Esa es mi expectativa. Y quiero subrayar la palabra expectativa. Eso no es mi afirmación, ni mi afirmación categórica, ni dogmática, porque tú conoces cómo los rumores se riegan. Claro. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo creo que puede pasar. Que posiblemente vaya a ocurrir. El tiempo nos dirá si estuve correcto o no. Muy bien. Y bueno, siguiendo en esa misma línea, me parece... es claro que usted valora el proceso de descalamiento que se ha iniciado para el retorno de las actividades económicas. Ahora, la pregunta, digamos, es cómo debería desarrollarse ese proceso en términos institucionales para evitar que se produzca algún tipo de rebrote que ponga en riesgo la vida y la salud de la gente.
Claro. Bueno, hay diferentes formas de verlo. Por un lado es abrimos la actividad comercial. Yo creo que eso ya ha comenzado. Y la actividad comercial puede ir de algo contenido, como se inició, a algo ya más amplio, que creo que ha ido ocurriendo también. Y más adelante, según lo que vayamos observando en términos de números de casos, si nos está yendo bien, podemos comenzar a abrir lo que es la vida social, llámese restaurante o un cine o ese tipo de cosas. Pero yo creo que eso debe venir de manera secundaria. El mantenimiento por ahora del toque de queda en las noches, yo creo que es una buena medida, porque sobre todo que es a partir de las 7 de la noche. Hay mucha socialización que ocurre en las noches de diferente tipo, sana y no sana. Pero yo creo que si nosotros podemos medir primero qué ocurre cuando abrimos la sociedad comercial y aún un poco la social en horas de día, y vemos que nos está yendo bien, y vemos que los números de casos no son tantos, entonces pudiéramos comenzar a considerar a disminuir estas otras medidas en las noches. Y yo creo que se debe mantener por ahora el uso de mascarillas en espacios cerrados. O sea, yo nunca he sido fanático de mascarilla en espacios abiertos, llámese en una calle, en un parque. El COVID no está llenando el medio ambiente del mundo, está llenando los espacios cerrados donde la gente interactúa, donde la gente tose, estornuda, respira. Entonces, básicamente, cuando entras a un banco, a una farmacia, a un colmado, una oficina, yo creo que debiéramos seguir observando esas medidas. El distanciamiento de 6 pies es ideal porque cuando tú toses, aún sin mascarilla, la saliva, la gota de saliva tienden a viajar cuando están infectadas, 4 pies y medio, 5 pies no más, y tienden a caer al piso. Y ahí entonces la idea de 6 pies de distancia. Yo creo que eso es una buena forma, y en la medida en que nosotros veamos que quizás nos están dando mucho más casos, entonces comenzamos a quizá quitar las mascarillas, o quizá dejamos la mascarilla pero comenzamos a acercarnos. Por ahora también no abrazos, no dar las manos, ese tipo de cosas, no besos. Yo creo que eso es una buena medida. Yo creo que es ir flojando y midiendo, flojando y midiendo, flojando y midiendo. Yo creo que eso es algo sensato en el momento en el que estamos. Muy bien, y bueno, por supuesto, estas distintas medidas de apertura se dan en el ámbito de la actividad comercial y por supuesto exige el reintegro al trabajo de una cantidad importante de población. ¿Qué tipo de medidas específicas deberían adoptarse en los entornos laborales en este nuevo momento, ¿verdad?, en el que vamos a convivir con el virus, esta covidianidad? Claro. Bueno, yo creo que en los entornos laborales hay diferentes escenarios y ya me ha tocado ver algunos de ellos. Hay salones donde trabajan 4, 5, 6, 8, 10 y hasta 20 personas. Yo lo he visto en un solo salón. Yo creo que en esos lugares es vital que cada cual pueda tener mascarilla puesta y pueda haber un distanciamiento de 6 pies entre persona y persona, lo cual va a hacer que el salón no pueda tener las 20 personas habituales, si ese es el caso, y quizá tenga que tener 10 o 12 o 8, dependiendo del diseño. Pero al mismo tiempo hay oficinas donde hay una persona que trabaja en una oficina cerrada. Entonces yo creo que esa persona pudiera trabajar sin mascarilla. Entonces cuando él vaya a salir de su oficina debe ponerse la mascarilla antes de salir, o si hay una persona que va a entrar a su oficina, la persona debe ir con una mascarilla y debe avisar de que va a entrar a alguien para que la persona que está en la oficina pueda ponerse su mascarilla como una forma de proteger al otro. De manera que ahí están, si vamos a circular por los pasillos, deberíamos tener las mascarillas puestas. Los ascensores, idealmente, la mayoría de los ascensores en las oficinas son pequeños, entonces deberíamos tener una persona por ascensor. Ascensores grandes que quizás permiten un distanciamiento de 5 o 6 pies, entonces quizás pudieran tener 2 personas o 3 personas, dependiendo. Entonces yo creo que, porque el ascensor es un espacio pequeño, es un espacio cerrado. Ahora, lo bueno del ascensor es que el tiempo dentro de un ascensor es corto. Entonces, mi grado de riesgo no solamente depende de si tengo mascarilla o no tengo mascarilla, de si estoy cerca o no estoy cerca, depende también de mi tiempo de exposición. No es lo mismo que yo pase en un ascensor 2 horas cerrado, a que yo esté 30 segundos de un piso a otro en el mismo ascensor. Entonces, eso simplemente como una manera de ir educando a la población de cuáles son los riesgos y demás. Todavía sigo recomendando una persona por ascensor, los espacios pequeños, pero al mismo tiempo quiero decir que quiero bajar un poco el pánico, porque realmente
si nosotros pudiéramos medir el pánico de uno al 1000, yo creo que está en 1000. Y yo quisiera tenerlo en 3, honestamente, porque no hay necesidad de tener el grado de pánico que yo he observado en la población. El COVID no es el monstruo que se pensó. Es una enfermedad que tiene al día de hoy, cuando la mortalidad es calculada como debe ser calculada, menos de un 1% de mortalidad. Porque la mortalidad es el número de personas que tienen el virus versus muertes. Eso no es como se está calculando hoy en día, es el número de muertes versus personas diagnosticadas, ¿no? Esa mortalidad te da altísima. New York calculó, New York tiene 30,000 muertos de COVID y ellos calcularon que probablemente tienen casi 3 millones de neoyorquinos infectados. Cuando tú le aplicas los 30,000 muertos, los 3 millones, la mortalidad se vuelve como 0.1, 0.2, que es la mortalidad del flu. Entonces eso te da una idea de que realmente como mortalidad real no es tan alta, o sea, no es tan excesivamente alta comparado con lo que el flu hace, que el flu mata 30 a 60 mil personas en Estados Unidos todos los años. Con eso yo no quiero minimizar el dolor de aquellos que han perdido familiares, un hermano, una hermana. Eso siempre es doloroso, aunque muera una persona en 100,000. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de socialmente cuál deberá ser el grado de temor o no temor que debiéramos tener. Bueno, y dentro de los protocolos que se han ido pensando adoptar en muchas instituciones, tiene que ver este tema de diseñar mecanismos de entrada atendiendo a ciertas situaciones de salud o condiciones de las personas, edad, situaciones de determinados riesgos de salud como enfermedades cardiovasculares o respiratorias. ¿Usted cree que debemos seguir manteniendo ese tipo de mecanismos? Yo creo que fue algo sensato el hecho de que si yo tengo más de 65 años de edad y una enfermedad subyacente, nota que yo mencioné ambas cosas, no simplemente la edad. Y la razón por la que menciono eso es porque cuando pensamos de nuevo en New York, que es el epicentro de Estados Unidos y el epicentro de América del Norte, Sur y Central, se pudo observar que personas de 75 años de edad sin enfermedad subyacente, su riesgo de contaminarse o aún de morir no era tan significativamente mayor que la persona más joven. O sea que es la combinación de la edad más una diabetes, un fumador, un paciente inmunocomprometido, un paciente con enfisema. Entonces yo creo que en esa fase 1 es prudente, pero más que nada yo lo que creo que es en la medida que avanzamos en fase, ese paciente lo que tiene que ser es cuidadoso. ¿En qué sentido? Bueno, número 1, él va a observar la mascarilla igual que todo el mundo. Él va a hacer el lavado de la higiene de las manos igual que todo el mundo. Él va a mantener el distanciamiento social igual que todo el mundo. Pero en adición, si él sabe que hay un lugar, una oficina donde se va a aglomerar mucha gente, entonces evita ese espacio. Entonces no vaya. Supongamos que mañana, bueno, la gente está yendo al supermercado ya sin restricción. Bueno, quizá entonces tú vas a buscar una hora del día donde no hay una gran cantidad de gente en el supermercado para que tu riesgo de exposición baje. Eso sería como algo extra que ese paciente haría. El resto es lo mismo, es mascarilla, es lavado de las manos, es distanciamiento social, pero evita los espacios conglomerados. Si tu oficina es pequeña y va a trabajar varias gente al mismo tiempo, bueno, quizá esta no es tu fase para entrar todavía. Yo creo que hay que individualizar un poco las situaciones. Yo tengo 62 años, yo tengo diabetes, yo tengo estén cardíaco, pero yo trabajo solo en mi oficina. No hay nadie conmigo dentro de mi oficina. Y soy médico y tengo que ir a ver pacientes con COVID, y tengo 3 meses viéndolos y todavía yo no me he infectado, gracias a Dios. Pero yo he tomado las medidas de precaución, obviamente. Me he vestido apropiadamente cada vez que voy a ver un paciente de eso. Entonces tú puedes ver que es cuidado, o sea, la prudencia es vital. Y yo creo que muchas veces se ha sido imprudente y bueno, hemos tenido los casos que hemos tenido. Bueno, doctor, yo creo que este diálogo ha sido bastante interesante para poder, digamos, llevar información apropiada a la ciudadanía sobre cómo asumir en este momento el estado de situación del avance del COVID-19. No quisiera terminar esta conversación sin antes dejar ya de cierre que usted dé una exhortación a la ciudadanía de qué debe asumir en estas circunstancias actuales, la ciudadanía en general, es decir, qué tipo de compromiso cada persona debe tener para cuidarse y cuidar a su familia frente a los riesgos que todavía queden pendientes del COVID-19 en el país.
Bueno, yo creo que me alegro que haya podido terminar, que hemos podido terminar de esta manera. Lo primero que yo quisiera hacer es, una vez más, tratar de bajar el nivel de pánico de la sociedad. Esto es una enfermedad real, es un enemigo real, es un enemigo que es verdad que ha terminado con la vida de mucha gente, pero no es un enemigo, no es el monstruo inicial que tenga una mortalidad mayor de un 1%. O sea, más del 99% de las personas que se enferman con COVID no van a terminar muriendo. No es que si a mí me dio COVID ya me morí, como mucha gente piensa, que es una sentencia de muerte. No lo es. De hecho, al día de hoy, probablemente en el mundo deben haber cerca de 3 millones de casos activos y casi 2 millones ya de casos cerrados, ¿verdad? Curados y demás. De estos casos que están activos, el 98% están clasificados como ligeros. 98%. Eso implica que están en su casa, que tienen una fiebre, tienen gripe, tienen una especie de gripe, les duele el cuerpo, pero no están en la clínica. Y el 2% es que está clasificado como crítico o severo. O sea, 98 de cada 100 son casos ligeros. Entonces, eso contribuye a seguir bajando el pánico. Pienso yo que debiera contribuir a seguir bajando el pánico en la sociedad. Nosotros no tenemos un tratamiento clave. Hay algunas medicinas que estamos usando que pueden tener quizá algún beneficio, pero no tenemos todavía el tratamiento clave. La vacuna yo no creo que está muy lejos. Hay una compañía en Estados Unidos, Moderna, que inyectó o vacunó 8 pacientes inicialmente. Los 8 pacientes reaccionaron con niveles de anticuerpos similares a lo que son los anticuerpos que la persona desarrolla cuando le da la enfermedad. O sea que la vacuna fue altamente efectiva. Ahora pasaron a vacunar a 600 personas y la casa AstraZeneca, ya trabajando con la Universidad de Oxford, está vacunando al día de hoy miles de voluntarios con una vacuna que parece también prometedora. Israel tiene otra vacuna, China tiene otra vacuna. Yo creo que la vacuna viene de camino. No será en un mes, pero yo creo que está cerca y eso también nos puede traer un poco de aliento a la sociedad. Igual que algunas medicinas que probablemente estén disponibles en algunos meses como potenciales tratamientos. Finalmente, yo creo que debemos recordar que esto no es una enfermedad individual, esto es un proyecto comunitario, esto es una guerra y es una guerra contra todos y es una guerra que todos tenemos que enfrentar. Pero tenemos que recordar que tú no puedes pelear una guerra y ganar una guerra sin perder algunas vidas. Eso es una realidad, porque nosotros no podemos pensar que vamos a aislar a todo el mundo en su casa hasta que aparezca la vacuna y nadie va a salir hasta que haya una vacuna, porque eso es irreal. Tenemos que reconocer esto. Esto es una guerra, es un enemigo, es un invasor. Tenemos que pelearlo y tenemos que ganarlo. Pero se va a perder vidas, como se ha perdido vida en todas las guerras. Es como la guerra de la Segunda Guerra Mundial, aquel día famoso contra Hitler, el D-Day. ¿Sabe cuántos miles de personas se perdieron un solo día? ¿Pero sabe para qué? Para salvar vidas. Entonces, de esa misma manera, vamos a perder algunas vidas, incluso algunas vidas de nosotros los médicos, para salvar muchas otras vidas. Pero tenemos que verlo así, como una guerra, pero como un proyecto comunitario, donde tú tienes que proteger a tu hermano, no solamente tienes que protegerte a ti, tienes que proteger a tu hermano. Y eso implica todas las medidas que hemos hablado, de mascarilla, distanciamiento, higiene de las manos, todo lo que se está recomendando. Prestemos atención a información fidedigna, las informaciones que los gobiernos están dando, que las instituciones de salud, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, no estén prestando atención a todo lo que se publica en Facebook y lo que alguien dice, y que haga gárgara de agua caliente, y que haga gárgara de agua de sal, y que me ponga un blower en la nariz, todo tipo de locura que yo he escuchado. Por favor, tenemos instituciones fidedignas que están brindando información también fidedigna. La Sociedad Dominicana de Infectología también de vez en cuando hace publicaciones. Escuchemos a gente que tenga cierto criterio de dar instrucción. Yo creo que eso sería otro de mis mensajes. Y como mencionaste al principio que soy pastor, al final del camino, Dios tiene el control. Definitivamente que esto no le tomó a Dios por sorpresa. Él sabe cuándo iba a comenzar, sabe cuándo va a terminar. Y la palabra de Dios nos manda a confiar en Él y nos dice incluso que ninguno de nosotros puede agregar ni siquiera una hora al curso de su vida con preocuparnos, de manera que dejemos de preocuparnos y comencemos a ocuparnos, que son dos cosas completamente diferentes. Perdona que hice una conclusión ahí final pastoral, pero es difícil quitarme el sombrero de algo que yo soy. No, claro, doctor. Al final todos terminamos reconducidos a nuestra propia naturaleza.
Bueno, pues le agradezco al doctor Miguel Núñez esta conversación en La Voz del Tribunal Constitucional para abordar informaciones importantes sobre la situación actual del COVID-19 y cómo ha ido disminuyendo ya su proceso, digamos, de transmisión y las medidas que se deben adoptar en los trabajos y en general en la relación social. Y ha remarcado de manera importante la responsabilidad comunitaria que nos toca asumir a todas las personas para poder asegurar una correcta limitación de la expansión del virus y protegernos a nosotros y a nuestros familiares y con ello, por supuesto, proteger a toda la sociedad. Esperamos poder compartir en otra ocasión con el doctor Miguel Núñez, ojalá ya sea en un espacio más apropiado en el propio set del programa, cuando las circunstancias nos lo permitan, pero reiterarle el agradecimiento por compartir con nosotros. Bueno, con mucho gusto, gracias a ti. Bueno, y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana conmemoramos la ley número 41 del 11 de junio de 1845, mediante la cual se regularon los tribunales de la República y quedó constituida la Suprema Corte de Justicia como órgano cabeza del Poder Judicial. Veámoslo. El 6 de noviembre de 1844 se proclama la primera Constitución de la República, que había sido discutida y aprobada en San Cristóbal, y con ella se instituye la Suprema Corte de Justicia. Al año siguiente, el 11 de junio de 1845, se aprueba la Ley número 41, orgánica de los tribunales de la República, mediante la cual fue regulada la Alta Corte del Poder Judicial, así como las Cortes de Apelación, tribunales de primera instancia y juzgados de paz establecidos en el país, conforme a la demarcación territorial existente en la época. El artículo 131 del Texto Supremo de 1844 señalaba que la primera magistratura judicial del Estado reside en la Suprema Corte de Justicia, que se compondrá de un presidente, 3 vocales elegidos por el Consejo Conservador entre los candidatos presentados por el tribunado, el número triple al de los magistrados que deban nombrarse o reemplazarse y de un agente del Ministerio Público nombrado por el Poder Ejecutivo. El Consejo Conservador equivalía al Senado y el Tribunado a la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia tenía la facultad de conocer los recursos de nulidad contra las sentencias dadas en última instancia por los tribunales de apelación. También era una facultad constitucional del Alto Tribunal resolver los conflictos de competencia entre los tribunales de apelación y entre estos y los demás juzgados. Además, su potestad de oír las dudas de los demás tribunales sobre las leyes, pudiendo consultar al Congreso Nacional. La Constitución de 1844 confirió competencia a la Suprema Corte de Justicia para velar por la uniformidad de la jurisprudencia, de manera que las sentencias dadas por los tribunales y juzgados que hubieran adquirido la autoridad definitiva de la cosa juzgada pudieran ser examinadas. Era cuestión del ámbito de la instancia más alta del Poder Judicial conocer las causas que se formaran contra los altos funcionarios de la nación enumerados por la norma suprema de 1844. Su primera estructura contó con un presidente y 3 vocales, luego su número fue aumentando a 7, 9, 11, 13 y 15 magistrados. En la actualidad, la Suprema Corte de Justicia cuenta con 17 jueces, incluyendo un presidente, que a la vez preside el órgano administrativo, el Consejo del Poder Judicial. El primer presidente de la Suprema Corte de Justicia fue el licenciado Domingo de la Rocha, quien permaneció desde 1844 hasta 1848. Luego,
fue reemplazado por el licenciado José Joaquín del Monte. Este a su vez fue sustituido por el licenciado Tomás Bobadilla y Briones. Efemérides constitucionales. Señores, y de esta manera llegamos a la parte final de La Voz del Tribunal Constitucional, esperando que este programa haya sido del agrado de todos ustedes y por supuesto invitándoles a que nos acompañen la próxima semana para que juntos continuemos construyendo la cultura constitucional en nuestro país. Arribamos al mes de junio y con estas importantes y valiosas informaciones es el contenido que les tendremos a todos ustedes. Feliz hasta entonces. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de la semana en La Voz del Tribunal Constitucional. El país avanza en el proceso de descalamiento de las medidas adoptadas para contener la expansión del coronavirus en el país. Sin embargo, aún permanecen factores de riesgo que obligan a que los ciudadanos tomemos medidas de seguridad y protección para evitar cualquier rebrote. Cuidémonos, nosotros y nuestras familias, por el bien del país. Y esperamos que la próxima semana nos reencontremos otra vez en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, para que juntos continuemos transitando el camino de la Constitución. Hasta entonces.